y entonces hay que decir que, bueno, que para esta oportunidad en Venezuela el fenómeno no es visible. El fenómeno no será visible. No, es No. visible solo para tres países que son México, los Estados Unidos y Canadá, en los cuales sí es visible la totalidad. El resto, lo que es los países de Centroamérica, los países del Caribe, ellos van a tener la posibilidad de ver el eclipse, pero de manera parcial, no total, como sí en México, los Estados Unidos y Canadá. Ahora, ¿entre qué hora va a ocurrir este fenómeno? Si se trata, digamos, bueno, de todo el momento en el que está expuesto el sol o será una cuestión de minutos Sí, u horas. este de sol como el día de hoy comienza desde el oeste y va avanzando hacia el este y comienza alrededor depende de la hora local de cada país, de cada región, alrededor de las 11 de la mañana, 11 y tanto, ¿no? Y va ocurriendo 11, 12, 1, 2, 3. Esto, por supuesto, depende de dos cosas y especialmente de la rotación de la Tierra. Y saber y hay que recordar que un eclipse de sol como el día de hoy ocurre porque se alinea la Luna, o en este caso la Tierra, la Luna y el Sol, en ese orden. Al alinearse de esta manera, pues es posible que ocurra en el día de luna nueva. Hoy precisamente no existe un eclipse de sol en otra fase que no sea luna nueva. Ujú. Esto es posible cuando se alinean los planetas de esta manera. ¿Cuándo fue la última vez que ocurrió esto? Sé que ya sé que tendremos que esperar hasta el 2044, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez que ocurrió? Mira, en Venezuela el eclipse total de sol anterior que ocurrió fue en el año 98, el 26 de febrero del año 98, y este eclipse, pues bueno, ocupó todo lo que fue la zona norte también en este caso del Zulia, Maracaibo, la península de Paraguaná. Fue un fenómeno, bueno, que para el momento, pues, fue un boom noticioso y permitió que mucha gente se trasladara a esta localidad y pudiera fotografiarlo, vivenciarlo. Es un fenómeno maravilloso, hermoso, que yo digo que todo un ser humano en su vida debe verlo por lo menos una vez, ¿no? En vivo, ¿no? Digo, ahí estando dentro de la fase total, ¿no? Sí. Hoy, para aquellos que están en el estado Zulia, y bueno, aunque va a ser algo muy, muy puntual, igual tienen que tomar la precaución, si por casualidad quisieran, tienen que tomar la precaución, es decir, hoy es un día donde la relación entre los venezolanos, por así decirlo que estamos aquí, la relación con respecto al sol tiene que tener mayor protección, aunque no lo podamos ver. Pues No. no, hay que decir, Ujú. Shirley, que, y esto quiero caer rápidamente a hacer un comentario con respecto al misticismo y a las creencias erradas que hay de pseudociencias con respecto a estos fenómenos. Este es un fenómeno natural que ocurre que si no nos dijeran, no nos enteráramos, en algunos casos, ¿no? Cuando se está fuera de la totalidad. Pero nada, es un día como cualquier otro, en realidad. O sea, un día de un eclipse no hay mayor Sí, diferencia. pero podemos ver el sol, es decir, uno puede ver el sol directamente, o hay que protegerse No, ahí es ujú. donde voy. Y sí, desde el punto de vista técnico hay que Sí, decir y que aclarar que bajo ninguna circunstancia uno puede mirar el sol a simple vista, ¿verdad? Porque obviamente puede producir alguna daño ocular, sí. deficiencia ocular. Si uno quiere mirar un eclipse, siempre debe utilizar instrumentos, en este caso los lentes especiales que se utilizan y que se venden para estas ocasiones. No hay que utilizar ningún instrumento casero, como por ejemplo algunas personas utilizan placas veladas de radiografías o utilizan lentes de sol de estos normales para el día a día. Esto no se debe utilizar en un eclipse. Lo que sí está completamente prohibido es apuntar un telescopio sin la protección adecuada o unos binoculares directamente al sol. Esto puede producir ceguera total en una persona. Entonces, esto no es para causar miedo, sino decir que esto nunca se debe hacer y especialmente a los niños hay que educarlos, ¿no? Pero como hoy digamos que nadie se va a atrever a esto, porque ocurre un efecto lupa. Cuando uno agarra una lupa y la apunta a una hoja y la inclina de manera adecuada, puede producir llama en esto. Bueno, imaginemos eso en un sensor tan especializado como nuestro ojo Ujú, o en la piel, esto puede producir un daño que es irreversible. mm. Entonces, sí es importante esa pregunta que tú me haces, porque en todo eclipse, en todo evento como este, hay que tomar las precauciones adecuadas que siempre son las que indicamos, ¿no? Los lentes de protección, los filtros propios de un eclipse. Lo otro con relación a este fenómeno, ¿no? Desde el punto de vista astronómico, ¿no?
Bueno, la pregunta es por qué hay que esperar, digamos, tanto para ello, ¿no? Porque algunos sí pueden verse en algunos países, como en este caso México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, Venezuela no tendrá pues en esta oportunidad ese privilegio. Pues mira, Shirley, hay que decir que cada año ocurre entre 4 y 7 eclipses, contando eclipses solares y eclipses de sol y eclipses de luna, entre 4 y 7. Ujú. Pero esto cambia la región y el lugar del planeta donde es visible la totalidad. Entonces, por eso es que el anterior a nosotros fue en el año 98, el próximo será en el 2038, o sea, todavía tenemos que esperar 14 años para que ocurra un eclipse total en el territorio venezolano, pero, sin embargo, de aquí al 2038 ocurrirán entre 4 y 7 eclipses y eso va a cambiar de lugar del planeta. A veces en el continente africano, a veces el Asia, a veces en Sudamérica, a veces Norteamérica, como ahorita. Eso va cambiando y depende es de un factor importante, es que la Luna, cuando gira alrededor de la Tierra, que lo hace alrededor de 28, 29 días aproximadamente, lo que es un mes lunar, hay una inclinación y esta inclinación es alrededor de 5 grados. Y esos 5 grados son suficientes para que cada luna nueva, que ocurre cada 28, 29 días, no exista un eclipse. Cada 28 días Ujú, ocurre una luna nueva, pero ujú. no todas las lunas nuevas hay un eclipse de sol. Entonces, eso va ocurriendo que cada mes no hay un eclipse, pero sí cada año existen distintas partes del planeta donde pueden existir eclipses totales de sol, de luna, eclipses parciales, eclipses híbridos, eclipses anulares. Total existen 6 tipos de eclipse. Entonces el día de hoy es un eclipse total de sol para las que están en la franja. El resto de lugares, Centroamérica, el Caribe, son, No, o sí, no es Norte de perceptible. América, son parciales. Sí, ahora, hablemos, bueno, porque hemos hablado de los venezolanos, pero nos escuchan también de otros lugares del mundo y muchos pueden estar en este momento en México, en Estados Unidos y en Canadá. Para quienes estén en ese lugar, ¿no? ¿Qué van a ver? No, efectivamente van a ver la gente piensa que es una oscuridad total, ¿no? Yo quiero describir el fenómeno, ¿no? Un poco para que la gente entienda qué van a ver durante esas horas donde ocurrirá el eclipse. Efectivamente se va a oscurecer totalmente el cielo. Sí, sí, en efecto. Cuando el que esté dentro de esa franja, que esa franja es alrededor de 10 kilómetros, 15 kilómetros, depende del lugar, quien esté dentro de esa franja va a ver cómo el sol, poco a poco, no es tampoco tan inmediato, pero poco a poco el sol comienza a ser tapado, a ser ocultado. Ese ocultamiento ocurre a lo largo de varias horas. La totalidad, cuando se oculta completamente el sol, eso depende también del lugar donde se esté, pero Ujú, pueden durar varios minutos. Y ujú. estos minutos es interesante vivirlo, ya te decía al principio de esta entrevista, porque se ven cuando incluso en las horas del mediodía ocurren fenómenos que ocurren en el amanecer o en el atardecer. Entonces, de cierta manera, la naturaleza se comporta, si uno está en un lugar, en un campo, en un lugar fuera de la ciudad, ver cómo las aves, ¿verdad? Comienzan a migrar, pareciendo, ellas seguramente creen que está ocurriendo ya el atardecer o un amanecer seguramente, porque ocurre ese fenómeno de que el sol se tapa y luego comienza a descubrirse. Entonces el disco solar es tapado, ocultado completamente por el disco lunar y esto es interesante porque matemáticamente hay una coincidencia muy interesante porque la luna a la distancia que se encuentra de la Tierra se encuentra el Sol en este caso a 400 veces la distancia que está la Luna y coincide que el tamaño de la Luna, que es más pequeña que la del Sol, logra tapar completamente el disco solar. Entonces, Ujú. este fenómeno que ocurre durante varios minutos y total el eclipse ocurre durante varias horas, 3, 4 horas, dependiendo del lugar, entonces sí, sí es interesante porque se logra oscurecer. Durante unos segundos se logra oscurecer y hay una cantidad de fenómenos que ocurren que son de interés para la ciencia y para la astronomía, como las perlas de Begle, como el medir, por ejemplo, hay que resaltar en esto, Shirley, en el año 1919 se logró comprobar la teoría de la relatividad de Einstein. Para Ujú. ese momento simplemente era una sospecha de que esto podía ser así. Y el eclipse del año 2000, 1919, hace un poco más de 100 años, ese eclipse logró comprobar lo que Einstein ya había dicho 5 años antes. Entonces, los eclipses siempre tienen un interés científico para fotografiar, para estudiar, para comprobar eh, fenómenos que se van estudiando constantemente y son de interés para la física y para la ciencia. A ver, de estos tres países que tendrán el privilegio de ver este fenómeno, el punto específico, ¿quién, en qué lugar específicamente, ciudad, estado, podrán verlo en primera plana? ¿Lo tiene ahí?
Sí, sí, claro, claro. Mira, incluso aquí tengo un pequeño mapa, no sé si lo lográbamos ver, pero para quienes nos escuchan A lo ver, describo. ajá, Se logra ver en México. México va ajá. a tener la totalidad. Aquí vemos este puntico Wow, verde. sí. México tiene ese punto de máxima oscurecimiento y de mayor tiempo en que está el sol completamente ocultado. El eclipse realmente comienza en el Pacífico, pero son zonas que no están habitadas, luego toca el territorio mexicano, sigue en la parte de los Estados Unidos y finalmente finaliza en Canadá. Quienes estén ahí van a ver un fenómeno muy interesante, muy bueno. Yo sé que ya hay personas que están desde hace meses preparándose para buscar los filtros, buscar los lentes, Ujú. y esto es interesante porque no todo el tiempo ocurre en el mismo lugar y el próximo eclipse que puede ocurrir para esta región, pues van a pasar muchos años. Como les decía, mire, para Venezuela tenemos que esperar 14 años hasta el 2038. El siguiente será en el 2045, como tú y yo lo decías hace rato. Y entonces son fenómenos que no son frecuentes. Es posible que una persona, si no cambia de lugar, donde nace, puede que nunca en Lo su ve. vida pueda Sí. presenciar un eclipse total. Entonces, en la mayoría de las veces tenemos que trasladarnos hacia los lugares donde ocurren estos eventos. Bueno, le agradezco mucho, interesante este tema, Juan Carlos Contreras, coordinador del Centro Astronómico Caronte. Bueno, ya lo ha dicho, lamentablemente en Venezuela no se verá, quizás muy poquito, 1%, eso no es perceptible, lo ha dicho Juan Carlos, en el estado Zulia, pero igualmente hay que tomar las precauciones si usted desea por casualidad verlo, tiene que tener los lentes especializados con protección y certificación, no son cualquiera para que pueda usted, bueno, ver este fenómeno que, como bien ha dicho Juan Carlos, ocurre muy poco. 7:52, gracias Juan Carlos. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.